Es full screen. Aquí es donde ya no me gusta estar. ¿Cómo están? Gracias. Qué bueno, vamos a empezar. Hola, profe, bien. Qué bueno, vamos a empezar. Y ahorita, bueno, vemos lo que vamos a trabajar. Nada más dejen que entre edits y listo. Ok. Ya ahí veo a Jordi, por ahí está César, Diana. Okay. Edith ya está. Perfecto, bueno, pues vamos a empezar. Y hoy vamos en nuestro tema número 5. En nuestro tema número 5 vamos a empezar a compartir el tema. Y hoy vamos a ver lo que es la regulación de la contabilidad general. Y vamos a ver lo que es el plan general de la contabilidad. Evidentemente, por cuestiones reglamentarias y por cuestiones de ley, la contabilidad evidentemente tiene que ser regulada por las instituciones de gobierno y de alguna otra manera, bueno, siempre estar en su vigilancia. Por eso es tan importante que cuando nosotros realizamos contabilidad o revisamos contabilidad, bueno, sepamos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos revisando, porque tiene implicaciones de carácter legal. Y bueno, siempre meterse en ese tipo de problemas es grave desde el punto de vista del derecho. Y bueno, pues vamos a iniciar con el primer punto, que es la contabilidad. Un segundo. La contabilidad en México y su regulación. Y entonces nosotros tenemos que establecer la normatividad vigente, donde hablamos que México está, bueno, tiene el Consejo Mexicano de las Normas de información financiera, más conocidas como las NICIP, y en 2006 se hizo la modificación para que estemos dentro del NIF, que es las normas internacionales financieras. Y las NIF son importantes porque son protocolos que desarrollan tanto los contadores como cualquier equipo que trabaje con ellos, donde verificamos que sigamos estas normatividades para el buen cumplimiento de los procesos contables. Entonces, siempre nos vamos a referir a las NIF, ¿no? Como las normas internacionales de información financiera, ¿vale? Y estas normas, una de las características es que se aplican pues, prácticamente en 170 países del mundo, en las cuales la contabilidad es exactamente igual. Así que una de las ventajas de conocer la contabilidad y poderla dominar es que pues, si ustedes se van a otro país, pues pueden pedir trabajos por lo menos de auxiliares contables. Y de ahí, bueno, pues estudiar un poquito y poder afianzarse, ¿no? Que esa es una gran ventaja. Cosas que, bueno, tiene la contabilidad y que no tienen otras profesiones. Entonces, ¿qué es una regulación contable? Bueno, la regulación contable es un proceso que cuenta con un conjunto de instituciones y organismos que permiten la identificación y emisión de normas para un determinado fin. Las NIP se utilizan, les decía, en más de 170 países y la idea es que la contabilidad sea similar. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas empresas y muchos organismos pues pueden burlar la contabilidad. Y cuando hablamos de empresas, hablamos de mucho dinero, pero muchísimo dinero. Entonces, lo que se tratan con las NIF es de que podamos determinar claramente cómo están haciendo el trabajo las personas y, sobre todo, identificar hacia dónde se está dirigiendo el trabajo. ¿Sale? Por lo tanto, la normalización, esto pretende uniformar los sistemas contables prácticamente en todo el mundo
Y la normalización contable es el proceso de emisión de principios y normas que regulan la práctica contable. O sea, que van a regular a cualquier persona que trabaje, desde un despacho pequeñito contable de 2 personas hasta un equipo de contadores de 200 o 300 personas que se dedican básicamente a eso. Entonces, para los dos ejemplos, ejecuta exactamente de la misma manera. Después, la normalización contable trata de crear las bases necesarias para que la información que figure en los estados contables que emiten las empresas sea exactamente igual. Y que una pérdida en México sea lo mismo que una pérdida en Chile o en Colombia o en Estados Unidos y una ganancia sea exactamente lo mismo. Un costo de un inventario, un costo de producción, una disminución en patrimonio, un aumento en activo, sean los conceptos exactamente iguales en México que en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, esto nos ayuda a que las empresas puedan ubicarse en diferentes partes del mundo con contabilidades de otros países y que todas funcionen pues prácticamente de la misma manera. ¿Vale? Que es el caso de México, donde muchas de las contabilidades se hacen en otros países y se ejecutan sin ningún problema más que atendiendo a los procedimientos que los gobiernos de cada estado o los federales nos solicitan. ¿Vale? Las normalizaciones son de carácter privado, porque recordemos que estamos hablando de empresas. Y el carácter privado no tiene, pues evidentemente, un carácter obligatorio, pues no es una legislación que emiten los gobiernos. Por lo tanto, son esquemas que nosotros tratamos de utilizar para estandarizar los procesos contables, que eso es bien importante. Si no las seguimos, no hay ningún problema. Nadie nos va a sancionar, pero no vamos a estar actualizados en términos de la práctica de la contabilidad moderna. Y cuando hablamos del carácter público, la normalización se insatura mediante leyes de obligatoriedad, cumplimiento y labor, donde las autoridades políticas y la administración pública ejecutan ciertos puntos. Por ejemplo, el caso de los estados financieros. Los estados financieros sí son de carácter público porque con esos determinamos el pago de impuestos por parte de la empresa hacia el gobierno. Y entonces ahí sí necesitamos que cada empresa al final del periodo, al final del año, bueno, nos emitas los estados que le corresponden. No nos interesa saber cuáles fueron sus estados de posición financiera, no nos importa sus estados de flujo de efectivo, no nos importa su estado de costo de producción, porque esos no son obligatorios, son normativos privados, pero los que sí son públicos son estos que les acabo de decir. Entonces, en ese sentido, sí habrá momentos en que podamos hacernos un poquito bolas con nuestra contabilidad y habrá momentos en que sí tengamos que ser muy precisos en la entrega. ¿Vale? Recuerden que los estados financieros se entregan a más tardar el 31 de diciembre a las 11:59 de la noche, a más tardar. Se tienen que presentar o se tienen que mandar vía electrónica a las oficinas del SAT. Y por lo tanto, las normas internacionales de la contabilidad son un conjunto de estándares con el fin de establecer cómo deben presentarse los estados financieros, desde los que debemos presentar hasta la forma en que debemos hacerlos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una normatividad que nos obliga y nos dice qué conjunto de requisitos deben tener y cómo se deben entregar. Entonces, en ese sentido, sí debemos ser también muy estrictos en tratar de seguir la normatividad internacional para que no nos metamos en problemas. Y también le representa a la empresa un, un una estrategia donde habla de que está a la vanguardia en los procesos contables y básicamente en todos los procesos que sigue la administración. Entonces, por eso es importante seguirlos. Todas las empresas pues, grandes, medianas, siguen las normatividades internacionales y pues habla de una empresa que está actualizada, que está en la actualidad de lo que hace el mundo y por lo tanto pues habla de cierto nivel de prestigio.
Y bueno, la regulación desde el punto de vista mexicano, vamos a tener un listado, aquí son un montón, son 72 NICs, pues, lo que nosotros conocemos como normas internacionales de la contabilidad, las NICs, y aquí solamente vamos a presentar pequeños ejemplos de lo que tratan las NICs, aunque les recuerdo, son más de 72 NICs que pueden seguir para la regulación de la contabilidad en México. Y la NIC número 1 está representada por los estados financieros, donde nosotros vamos a establecer fecha, firma, colocación de activos, pasivos, patrimonios y cómo vamos a establecer la distribución de activos fijos, circulantes, fijos y diferidos, lo mismo para pasivos y lo mismo para patrimonios. Debe ir con una firma del contador general, debe ir con una firma del director general de la empresa y debe ir una firma con la persona que lo revisó, el coordinador de los contadores. Esa es la presentación. No pueden ir con otra letra que no sea negra y varios detallitos, ¿no? Respecto de la primer NIC que nosotros conocemos. La NIC número 2 habla de la existencia de los inventarios. Esta norma suministra una guía práctica para la determinación de los costos, ya sean costos fijos, ya sean costos variables, ya sean costos semifijos o semivariables, donde tenemos que establecer cómo medimos los inventarios, bajo qué instrumentos y evidentemente el respectivo respaldo. Eso es para los inventarios y los costos. Y de ahí nos pasamos a la NIC número 7, que es el estado de flujo del efectivo, que este sí lo tienen que revisar el gobierno, sobre todo federal, encargado por el SAT, donde el objetivo de esta norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos del efectivo. ¿Con qué idea? Con rastrear dinero que no esté bien registrado por la empresa. Básicamente lo que ustedes habrán escuchado como lavado de dinero. Y este sí lo tenemos que presentar muy claramente. El NIC 2 no es obligatorio, el NIC 1 sí. El NIC 7 es obligatorio en el caso de que estemos haciendo algo mal, ¿no? Luego el NIC número 8, que habla de las políticas contables, cómo vamos a capturar una cuenta, cómo vamos a registrar el cierre de la cuenta, cómo vamos a cancelar una cuenta, que eso ya lo vimos en clases pasadas. Luego vamos a ver el cambio de estimación contable y los errores, porque evidentemente en cualquier sistema y en cualquier proceso de registro puede haber errores y cómo los podemos corregir. Aquí se nos da una fecha donde a partir del 20 de diciembre del año y hasta el 31 de diciembre del año en curso, puede haber un apartado de correcciones para aquellos registros que hayan sido erróneos, con la finalidad de que ajuste al estado financiero y con la finalidad de que ajuste al inventario. Entonces, por ahí también esta es una política que es importante seguir. Luego pasamos al NIC número 10, que son los hechos posteriores a la fecha del balance, ¿no? Y recuerden que el balance se entrega el 31, a máximo el 31 de diciembre, 11:59, y el objetivo de esta norma es prescribir cuando una entidad debe ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo. Esto es que tuvimos una compra en el último, tal vez en el último día del año, y esa compra ya no pudo ser registrada contablemente en ese ejercicio, pero todavía le pertenece. Y ahí viene un periodo de ajuste, vienen muchos formatos que debemos llenar para ajustar esa información. Luego la NIC número 12, que son los impuestos sobre las ganancias. Esta también es de carácter obligatorio porque recordemos que en el estado de pérdidas y ganancias, como su nombre lo indica, registramos la utilidad bruta, y donde la utilidad bruta le corresponde el 35% de las utilidades al gobierno en el caso de haberlas conseguido. Entonces, ahí no podemos falsear información porque si nos cachan, pues prácticamente nos van a quitar hasta los calcetines la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, ¿no? Y entonces ahí sí sería un problema realmente muy, muy grave. E incluso puede el contador ir a la cárcel por defraudación fiscal. Después tendríamos la NIC número 16, que es la propiedad de la planta y el equipo. Esto se refiere a el terreno donde está la empresa y
todos los elementos que la empresa tiene, desde bodegas, maquinaria, equipo, zonas de seguridad, zonas comunes, áreas administrativas, áreas operativas, y cómo registrar su respectiva adecuación, su respectiva compra o su respectiva venta. Si nosotros vendemos una maquinaria, bueno, aquí viene el registro de cómo hacer la venta o los datos que debemos considerar para hacer la venta y qué tanto debemos de registrar contablemente. Si vendemos una parte de la empresa, a lo mejor una bodega que no utilizábamos, también vienen las consideraciones que debemos seguir para que el proceso sea totalmente transparente, ¿no? Y solamente hablamos de algunas NICs, aunque les repito, son más de 70 y hay algunas que son tremendamente específicas para elementos también muy, muy claros, como por ejemplo las empresas que se dedican a el registro, bueno, a la venta o servicio de intangibles, como el internet, como las aplicaciones, como los traspasos por dinero, tenemos NIC muy especializadas en ese sentido, pero sería muy largo tocar todos los puntos, ¿no? Después vamos a tener el Plan General de la Contabilidad, que básicamente es un documento que contiene el listado de cuentas manejadas por la empresa. Las cuentas son, por ejemplo, caja, bancos, clientes, documentos por cobrar, documentos por pagar, inventarios, terrenos, edificios, ¿no? Estas son las cuentas que normalmente se utilizan, ¿no? Pero habrá unas de nombre especial por la actividad de la empresa y estas cuentas deben estar ordenadas y codificadas en forma sistemática para facilitar la contabilidad. Por lo tanto, el Plan General de la Contabilidad no es otra cosa más que un manual de procedimientos donde se nos explica cómo está diseñado el sistema, qué cuentas la integran, y cómo registrar dichas cuentas. Además, permite que todas las cuentas y registros sean presentados y visualizados a los fines de verificarlos, ¿no? Cualquier persona puede llegar y verificarlos siempre y cuando pues tenga la autorización de hacerlo. Sobre todo, pues los dueños de la empresa. Los que trabajan de dueños tienen ese poder o las instituciones de gobierno que así lo requieran. Entonces, el plan es importante que nosotros lo consideremos y el plan va a estar integrado por los principios de contabilidad generalmente aceptados o más conocidos como los PCGA, ¿no? Y debe estar integrado por las normas internacionales de la contabilidad, lo que nosotros conocemos como las NICs que vimos en las primeras diapositivas. Luego deben estar plasmados en el Código de Comercio y en el Plan General de la Contabilidad. Nosotros vamos a ver el Código de Comercio y de ahí vamos a basar nuestro Plan General para no brincarnos la ley, ¿vale? Y exigen de la contabilidad la claridad y el orden para permitirle a terceros inspeccionar cualquier elemento contable con tal de verificar que la práctica se esté cumpliendo correctamente. Entonces, principios de contabilidad generalmente aceptados, normas internacionales de la contabilidad y códigos de comercio para el lugar donde nosotros estemos. Y la contabilidad debe ser clara, precisa y objetiva y debe estar sujeta a la revisión de cualquier entidad que así lo solicite. Dentro del Plan General de la Contabilidad nosotros vamos a tener lo que es el cuadro de cuentas y el cuadro de cuentas, lo que nosotros conocemos como el PGC, consiste en una clasificación de los distintos elementos que sirven para registrar las operaciones financieras de la empresa. Vamos a tener un cuadro para los activos, vamos a tener otro cuadro para los pasivos y vamos a tener otro cuadro para los patrimonios netos, para los gastos y para los ingresos. Entonces nosotros tenemos que a su vez clasificar activos, pasivos y patrimonios de acuerdo con nuestro Plan General de la Contabilidad. Nuestro Plan General de la Contabilidad va a tener determinados ciertos grupos y dentro de esos grupos vamos a tener la financiación básica, donde esa financiación puede ser a largo plazo y a corto plazo,
donde vamos a ver cuáles son las inversiones que tenemos disponibles, vamos a ver cuáles son los datos que tenemos disponibles con la intención de verificar si vamos a invertir a corto plazo o a mediano plazo. Y esto nos va a ayudar mucho a determinar cómo va a ir creciendo la empresa o si realmente no va a crecer. ¿Sale? Después, en el número 2 vamos a tener la venta de los inmovilizados, y los inmovilizados son, que esto lo vamos a ver en el tema número 10 o 11, no recuerdo bien ahorita el número, que son bienes y derechos necesarios que nosotros tenemos para desarrollar las actividades de venta, renta de maquinaria, terrenos y equipos, y establecer la depreciación, que ahorita también vamos a ver en un ratito en la clase de matemáticas. Y en el número 3 vamos a ver las existencias, tanto de las materias primas como de los productos semiacabados y los acabados, junto con los componentes que debemos utilizar. Y aquí tenemos que hacer un inventario de todo lo que tiene la empresa en términos de su materia prima, de sus productos terminados, de sus productos semiacabados, y determinar cuánto valen todos esos productos. Esto con la finalidad de iniciar el año con un inventario claro y preciso para la contabilidad del año siguiente. Y si se van dando cuenta, la contabilidad es un trabajo enorme. Prácticamente los 365 días del año tenemos trabajo. Desafortunadamente, una de las cosas malas que tiene la contabilidad es que en México es pues mal pagada. La verdad es que es mal pagada, no hay buenos sueldos en la actualidad, pero de que hay trabajo, hay muchísimo trabajo, y siempre se solicita personal para poder cumplir con todos estos plazos, con todos estos principios, con todas estas ideas y con todo lo que nos solicita tanto la empresa como el gobierno de estos sistemas contables. Después vamos a tener lo que son los acreedores y los deudores por operación comercial, donde vamos a ver las obligaciones y los derechos adquiridos por la empresa, ya sea por vender productos o ya sea por comprar materias primas. Y cómo eso se refleja en mis obligaciones fiscales, mis obligaciones tributarias y mis obligaciones sociales con la comunidad. En el número 5 tenemos las cuentas financieras, donde vamos a tener la tesorería y la financiación a corto plazo, como préstamos, créditos y provisiones que cualquier empresa debe tener. Lo que nosotros en la actualidad, bueno, lo que nosotros en lo general conocemos como el marranito, ¿no? Todos en nuestra casa debemos tener un marranito, aunque sea con unos pesitos, ¿no? Por aquello de las dudas, ¿no? Nunca sabemos cuánto se va a necesitar ese dinero. Siempre deseamos que no se necesite, pero nosotros sabemos que habrá un punto en que se tenga que utilizar. Y bajo esa perspectiva, las cuentas financieras, la tesorería y los procesos de financiamiento nos ayudan a establecer si necesitamos préstamos, si necesitamos créditos, si necesitamos provisiones o si, bueno, de alguna u otra manera, nuestro proceso contable es sólido para no requerir una deuda o para no guardar dinero. Aunque realmente todas las empresas tienen sus provisiones, ¿no? Para cuando las vacas están un poco flacas, de ahí sacar. Luego, en el número 6 vamos a tener las compras y los gastos. Y cuando hablamos de las compras, tiene que ver con la materia prima, con los componentes, pero también tiene que ver con todos los elementos que nosotros compramos para el funcionamiento de la empresa. Desde el papel de baño, evidentemente para los baños, hasta el fabuloso de los pisos que utiliza la señora que limpia nuestras oficinas. Todos esos elementos representan compras y representan parte de los procesos contables. Evidentemente también tenemos que considerar la materia prima, los componentes, la maquinaria, el equipo, el mantenimiento, el equipo de seguridad de los trabajadores y una cantidad de cosas pues, bastante amplias. Y por el otro lado tendremos los gastos, que los gastos pueden ser fijos o pueden ser variables. Por ejemplo, el pago de la luz es un pago fijo y el pago de mantenimiento de las computadoras es un gasto variable. Y entonces, pero sí los debemos considerar durante un año
contable. ¿Por qué? Porque esta es la forma en que nosotros hacemos que la empresa funcione de manera cotidiana y que cada que nos presentamos a trabajar pareciera que la empresa no tiene ningún problema de funcionamiento, pero esto es producido por los planes generales de la contabilidad más la coordinación de los demás departamentos, ¿no? Ya sea compras, ya sea ventas, ya sea recursos humanos, ya sea dirección general, que todos se coordinan para que la contabilidad, bueno, nos informe qué necesitamos y los departamentos se encarguen de adquirirlo o de vender, según sea el caso. Entonces, el plan general integra prácticamente a todas las áreas para que trabajemos como un reloj. En el número 7, bueno, pues están las ventas y los ingresos, ¿no? A través de la venta de mis productos o de mis servicios, yo genero un ingreso constante y ese ingreso constante normalmente se va a ir para 3 cosas. Nuestros gastos variables, nuestra nómina y se va a ir para la adquisición de materias primas o servicios para volverlos a ver. Y entonces ahí yo debo de registrar en cuánto tiempo voy a recuperar mi ganancia, cómo la voy a recuperar y cómo es que debo gastar el dinero que yo tengo en, bueno, la inversión necesaria o en los procesos que tenga yo pendientes. ¿Sale? En el número 8 vamos a tener los gastos imputados al patrimonio neto, ¿no? Y estos son, básicamente, son inversiones que hacemos a largo plazo donde le pedimos a los dueños que inviertan parte de su capital o que se toque el patrimonio para la adquisición de un terreno, la adquisición de una bodega, la adquisición de maquinaria que va a incrementar el capital de la empresa. Y entonces aquí, bueno, pues tendremos que ver las anualidades del costo de nuestras adquisiciones, vamos a tener que ver los créditos, vamos a tener que ver los intereses. Y en el número 9 tendremos los ingresos imputados al patrimonio neto. Y los ingresos imputados no es otra cosa más que ya terminé de pagar mi maquinaria, ya terminé de pagar mi terreno y ahora cómo se incrementa mi patrimonio. Si hacemos una comparación con una familia, compraron una casa pero la están pagando y entonces es un gasto imputado a patrimonio. Una vez que terminan de pagar la casa, es un gasto imputado a patrimonio pero ya neto, ¿no? Pues perdón, es un ingreso imputado. Esto quiere decir que la casa realmente ya es tuya, ya no la estás pagando y ahora con esa casa tú puedes hacer, bueno, pues lo que a ti se te antoje. Puedes venderla, puedes rentarla, puedes donarla a alguno de tus socios, que serían en este caso tus hijos, ¿no? Para que ellos la puedan utilizar. Y entonces, de ser un gasto, se convierte en un ingreso. Y básicamente, esa sería la forma en que el plan general de contabilidad trabaja. Trabaja con 9 puntos y estos 9 puntos establecen prácticamente todas las operaciones que una empresa podría tener en términos de el dinero, de las ventas, de las compras que se pueden ejecutar y cómo registrarlas, cómo analizarlas y cómo verificarlas en nuestro plan general de la contabilidad. Y si no me equivoco, eso sería todo por mi parte, muchachos. ¿Tienen alguna duda? Este es un tema pequeñito, pero si tienen alguna duda, con mucho gusto lo revisamos. ¿Dudas? No, profe, ninguna. ¿Ninguna? Gracias, Diana. ¿Alguien más? No, ninguna. Ok, perfectamente. Ok, le mandé a Noemí la clave, bueno, el código para que puedan entrar a la próxima sesión. Si quieren, terminamos esta sesión, 5 minutitos, y ya empezamos con la continuación de nuestra clase de matemáticas financieras, si les parece. Sí, está bien. Los que no se pueden conectar, no se preocupen, de todos modos voy a subir la clase a la plataforma para que ahí la puedan verificar. Evidentemente yo sé que a lo mejor no es lo mismo, pero trataremos de hacerlo lo más sencillo posible, porque finalmente esa es la idea.
¿no? Bajo este esquema sí tratamos de que las cosas sean lo más fácil posible y que podamos hacer del entendimiento público a todos las personas, ¿no? Porque evidentemente todos tenemos diferentes niveles ¿cómo se llama? De comprensión matemática, ¿no? Y aquí lo que se trata, pues, es de que la comprensión quede como uniforme para todos, ¿vale? Entonces, bueno, pues si no hay nada más que agregar, muchachos, nos vemos a partir de este momento, en 5 minutitos para la clase siguiente. ¿Sale? Sí, profe. Ok, bueno, pues entonces despedimos aquí esta sesión y en un momentito nos vemos.